A Lucía nadie la oía hablar, pero eso no significaba que estuviera en silencio. Al contrario, ella escuchaba más que todos. Desde que nació, las palabras nunca le salieron por la boca, pero sí se le asomaban a los ojos, como si su mirada supiera decir lo que otros no sabían sentir. Mientras los demás niños corrían tras pelotas y gritos, Lucía se quedaba atrás, escuchando cómo crujía el sol entre las ramas, escuchando cómo el viento caminaba entre las hojas. Los que no hablan con la boca pueden aprender a hablar con el alma, decía su abuela mientras le trenzaba el pelo con hilos de ternura. Ese día, el cielo amaneció tan claro que parecía un espejo volteado hacia el suelo. Lucía tomó su cuaderno y caminó bosque adentro, siguiendo un sendero que nadie más seguía. Iba descalza. Le gustaba sentir el mundo con la planta de los pies. Llegó hasta el gran árbol de cien, que tenía un hueco donde a veces dormían las ardillas. Allí se sentó. Y cuando abrió su cuaderno, una hoja dorada bajó del cielo en espiral, como si no quisiera tocar el suelo. Y no lo tocó. Cayó directamente sobre su mano abierta. Y allí la hoja le habló. Dijo con una voz tibia como té de manzanilla: «Tú sí me escuchas, ¿verdad?» Lucía no se asustó. Solo parpadeó muy suave. Y entonces la hoja continuó: «Los niños de antes sabían oírnos, pero ahora corren tan rápido que ni alzan la vista. Nosotros, los árboles, los pájaros y las piedras, todavía hablamos, pero nadie se detiene a escucharnos». La niña acarició la hoja con los dedos, como si acariciara un secreto. El silencio no está vacío, pensó Lucía. Está lleno de voces que no hacen ruido. El árbol sobre su cabeza crujió levemente, como si también quisiera decir algo, y lo dijo. «Gracias por venir, pequeña de pies descalzos. Tú traes en tu pecho el oído más puro, el de quien no interrumpe». Lucía sonrió apenas, porque cuando no se tiene voz, se aprende a decir las cosas con los ojos. Y en ese instante, todo cambió. Las ramas comenzaron a moverse como si bailaran para ella. Un ciervo la miró desde entre los matorrales sin oír. Un petirrojo se posó en su rodilla sin temor. Y una ardilla le dejó una bellota como quien deja una carta de bienvenida. «El bosque me conoce», pensó Lucía, «y yo empiezo a recordar». «Y mucho por hacer», dijo la hoja cálida. «El mundo está olvidando cómo escuchar, pero si tú enseñas a uno solo, si tú plantas una sola semilla de atención, el bosque puede volver a cantar». Y en ese momento, la hoja se deshizo en su mano, como si se fundiera con su piel. Lucía no lloró, cerró los ojos y por primera vez en su silencio inmenso sintió que su corazón hablaba un idioma antiguo y verdadero. «No hace falta una voz para decir la verdad», pensó. «A veces basta con quedarse quieto y sentirla pasar». Y así comenzó todo, con una hoja y una niña que sabía escuchar. Aquel amanecer olía a tierra mojada y a menta silvestre. El bosque, aún dormido, exhalaba vapor tibio, como si estuviera preparando el día con sus propias manos. Lucía caminaba descalza como siempre, dejando que
que sus pies leyeran el camino. Cada piedra tenía una temperatura distinta, cada hoja tenía una caricia escondida y a veces los olores le contaban más que las palabras. La resina fresca, el rocío dulce, el musgo con perfume de sombra. Ese día, sin saber por qué, siguió un aroma nuevo, un olor entre agrio y afrutado, como ciruelas verdes al sol. Y entonces escuchó, no con los oídos, sino con el corazón como siempre, un susurro diminuto como una piedrecita que cae al agua. Lucía se agachó entre los helechos húmedos y flores cerradas aún por la noche y lo vio. Una musaraña parda el tamaño de una nuez, como con su lomo temblando y la patita atrapada en un lazo de hilo de pescador abandonado. Sus ojitos brillaban como cuentas de vidrio y su cuerpecito olía a tierra limpia y a calor de madriguera. Los que son pequeños no siempre son frágiles, pensó Lucía. A veces son los que más fuerza guardan en secreto. Se acercó con cuidado. La musaraña quiso huir, pero no podía. El hilo le apretaba la pata como con un nudo cruel. No me hagas daño, por favor. No soy fea, solo soy distinta, murmuró la musaraña. Todos se asustan cuando me ven y nadie escucha a una musaraña. Lucía le sonrió. Sus manos suaves por naturaleza se movían con delicadeza, pero su dificultad era otra. Sus dedos temblaban un poco, sus manos no eran fuertes y ella no podía pedir ayuda en voz alta, solo podía hacerlo a su modo. Sacó de su bolso una ramita curva muy delgada. Era su herramienta favorita para escribir en la tierra o para desatar nudos de sus cuadernos. Se acercó lentamente mostrándole la ramita a la musaraña, como si fuera una pluma blanca de paz. La musaraña cerró los ojos y dejó de temblar. Los gestos también hablan, y los más suaves a veces son los más poderosos, pensó Lucía. Con paciencia infinita fue desenredando el hilo, tirón a tirón, sin prisa, sintiendo cómo la cuerda se resistía, como si no lo quisiera soltar. Pero al final, el último lazo cayó como una lágrima. La musaraña la miró. Sus ojos ya no brillaban por miedo, sino por gratitud. Gracias por no hacer ruido. Gracias por no asustarme. Gracias por ver en mí algo más que una cosa rara. Lucía acarició su cabeza con la yema de los dedos. Entonces algo mágico sucedió. La musaraña subió por su brazo como si la conociera de siempre. Se metió en su cuello, justo entre el pelo y el pañuelo, y se quedó allí. Lucía caminaba lentamente con la musaraña bebé en sus hombros, como si el bosque entero la abrazara con cada paso. Las hojas susurraban cosas suaves al viento, como si quisieran que no se fuera. El aroma de los helechos mojados aún quedaba en sus dedos, y el canto del río le zumbaba dentro del pecho. Pero era hora de volver. Cuando llegó a su casa, su abuela la esperaba sentada bajo el alero, con su silla tejida y las manos quietas sobre la falda. Sin decir nada, entraron a la cocina. Lucía se sentó a su lado
tomó su cuaderno y le escribió: Abuela, en el bosque aprendí que no hay que tener alas para volar, solo hay que querer llegar. La abuela, sonriente, le dijo: y tú siempre fuiste ligera, Lucía, ligera de corazón. Desde ese día, Lucía regresó cada tanto al bosque, a veces con semillas, a veces con agua, pero siempre con palabras desde el corazón para animar a los árboles cansados y a los animales tristes. Consiguió un colibrí herido y desde su vista su corazón le dijo: no importa si algo en ti no funciona como antes, el cielo aún está donde siempre ha estado. Aprendió entonces que cuidar también era una forma de hablar con el mundo, y aunque su paso seguía distinto, su corazón caminaba firme. Pasaron los años y Lucía, que un día no pudo correr, aprendió a enseñar a volar a quienes habían olvidado cómo hacerlo. Estudió con ahínco y una mañana, frente a una pizarra y un grupo de niños con ojos brillantes, dio su primera clase. Nuestra diferencia no es una piedra, es una semilla. Solo hay que saber dónde sembrarla, dijo Lucía, mediante el lenguaje de señas que enseñaba a los niños con discapacidad auditiva y del habla. Volvía al bosque siempre que podía, a veces a escuchar, a veces a agradecer. Todo comenzó aquí, el día que comprendí que un paso lento también puede abrir caminos. Y así, Lucía no fue solo una niña del bosque, fue un puente invisible entre la naturaleza y los que creían que no podían. Hay quienes nacen con alas y otros con raíces. Lucía tenía las dos, y cuando alguien dude de su valor, que mire un poco más lento, ahí, en lo pequeño, en donde florecen los milagros.